Buena semana para todos. Bienvenido nuevamente a nuestra clase. Buri Hashem. Estamos estudiando Musar. Estamos estudiando cuidado con hacer sentir mal a los demás de Rav Mishan. Estamos pasando en sus escritos, pues de Hashem. Un Musar muy importante para nuestra vida y tiene que ver con la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Hoy vamos a mirar palabras que causan dolor. Primero que todo nos ubicamos en el tiempo, estamos ya a 15 del mes 6, del año 25, estamos a 19 de Sivan, año 5785, fecha hebrea, la fecha de la Torá, la fecha de nuestra fecha, primer día de la semana y Yom Rishon. Muy bien. Decimos el Tehillim siempre, Besat Hashem, para agradecer a Jacob Baruj como es nuestra costumbre. Mismo le estoy logrando curso de curso de Hashem Besin Jobo y le fonover no de que Hill Adem, que son, ganan amo, y me hizo boy, y yo lo hace eso, hace los sobre su logro de Shumoy, que toy Adeno lo rajas doy, de Ador doy, Emino soy. Hashem nace en este día, con el pobre Hazard Barjú, iniciamos nuestra clase. Muy bien. Vamos entonces a mirar palabras que causan dolor. ¿Qué tan común es esto y qué tan descuidado podemos llegar a ser con palabras que no sabemos medir porque las tomamos de acuerdo a nuestra percepción, pero no como las toman los demás? Tal vez una palabra que para nosotros no signifique o no tenga mucha trascendencia, para otra persona sí puede tener trascendencia. Una palabra muy sencilla, pero si la otra persona tiene un trauma con esa palabra o un evento traumático, va a generarle dolor. Y a veces no porque quien lo dice quiera causar ese dolor, sino que ella misma tiene una historia con la persona que la escucha. Cuanto más cuando son palabras hirientes, muy directas y a conciencia se dicen para causarle daño a otra persona. Por lo tanto, la Torá considera que el dolor provocado por las palabras es tan real como una herida física. De hecho, las heridas en el alma son más graves y más fuertes que las heridas en el cuerpo. Para que una persona hiera el cuerpo tiene que estar ahí presente, pero para que una persona hiera los sentimientos, las emociones, el alma de la persona, es solo cuestión de un WhatsApp, es solo cuestión de una carita o unas palabras en el WhatsApp, y ya con eso la otra persona dice, me hirió con lo que me dijo o con la expresión que me hizo. Para herir el cuerpo hay que estar cerca, ahí, en el mismo territorio. Para herir el alma, los sentimientos, se puede estar al otro extremo del mundo. Esto se opone a la creencia común equivocada respecto a las palabras, que las palabras no pueden herir. Explica el Rambam, el famoso sabio sefardí del siglo XI, se nos ordena no provocar a los demás angustia emocional con nuestras palabras, lo que se llama oná de barim. Esto incluye afirmaciones que provocan a la otra persona dolor, enojo o vergüenza. Estamos prohibidos de esta situación. La fuente en la Torá es cuando dice, Loto no ish et amito viretá me eloqueja. No ofendas a tu prójimo y teme a tu Dios. Esto está en Baikra 25:17. En castellano, el libro de Levítico. El Talmud afirma en Baba Metzia, perdón, 58b, que esto se refiere a no provocar angustia emocional con nuestras palabras. La aguda conciencia de la Torá respecto al poder de las palabras considera que oná de barín, que son decir palabras que causan dolor, es muy real y en cierto sentido aún más serio que el daño físico o financiero. Pero el daño físico, en la mayoría de los casos,
El daño físico es la consecuencia de un daño emocional. Un daño físico puede quitarse rápido, pero el trauma que deja el daño emocional puede durar toda la vida, inclusive. Por lo tanto, el daño emocional es más serio de lo que, de lo que podemos creer. La prohibición de Onat de Barín, sí palabras siguientes, dice que cada yehudí, cada judío y por lo tanto cada persona temerosa de Dios debe enfrentar las situaciones difíciles con el enfoque más suave posible, utilizando las palabras y la manera más amables que puedan emplearse para transmitir el mensaje. A continuación, algunos ejemplos de Onat de Barín. Por ejemplo, comentarios insultantes. Te lo dije. ¿Qué pregunta más tonta? Todo es por tu culpa. Estas palabras, todo es por tu culpa, genera una angustia porque se suele hablar de culpabilidades, se suele inclusive asumir culpabilidades. Y es algo incorrecto, psicológicamente hablando. Pues la vida no se trata de culpabilidades, sino de responsabilidades. Las personas cuando se atañen culpabilidades no están siendo acusando, mas nunca van a resolver el conflicto. Pero cuando se asumen responsabilidades, entonces significa que se busca la solución, no una acusación para simplemente que alguien quede arriba y el otro abajo acusado. Por eso se asumen responsabilidades, no culpabilidades. Recordar a alguien su comportamiento erróneo o simple en el pasado, recuerdo como tú hacías, es algo que también no es correcto, excepto cuando la persona habla personalmente con el otro y este tiene un comportamiento repetitivo o un comportamiento que lo va a llevar al mismo problema del pasado, ¿no? Eso sí es muy diferente cuando ya es tú a tú y lo va a aconsejar, lo va a orientar y busca el momento apropiado para hacerlo. Sin embargo, acusarle del pasado no es algo correcto. Eso pasa mucho en las parejas. Suele pasar tanto en hombres como en mujeres. Las personas suelen pasar de ser histéricas a históricas y comienzan a recordarse cómo eran en el pasado. Y es algo que no está bien. Usar un apodo con la intención de provocar molestia, tonto, chaparro, chiflado, menso, gordo, etcétera, etcétera, que avergüenza a la persona. Hay apodos que no son dignos, no son honoríficos, no generan respeto a la persona, sino vergüenza. Estamos hablando de todo lo que genere dolor en las personas, porque hay cosas que generan algo bonito en las personas. Hacer sentir mal con la cara a otra persona también es algo que hay que cuidarse mucho. Alguien nos pide un favor, de repente hacemos una cara no correcta. A veces, por ejemplo, pasa mucho esto. eh, a veces comparte alguien con nosotros que no huele tan a bien y hacer una expresión de chai, de uff, puede hacer sentir muy mal a la persona de avergonzarlo en público. Recuerdo hace mucho tiempo teníamos un muchacho que tenía un olor bastante extraño y pues todo el mundo se daba cuenta y tratamos de no hacerlo sentir mal. De repente alguien se me acerca y me dice, ¿por qué tú no le dices? Porque mira que es muy complicado rezar al lado de él. Esa parte le llamé y entonces hablamos del tema de la manera más cuidadosa posible.
Y bueno, afortunadamente él aceptó de que debía poner más atención a su aseo personal. Sin embargo, se suele salir la chispoteada, se suele salir la imprudencia de decir a otra persona, mira, tú que hueles a feo, qué olor de infierno tienes, o cosas de esta, que pueden causar molestia y vergüenza, sobre todo vergüenza en delante de los demás. Así como hemos mencionado que existe la prohibición de provocar angustia emocional, a los demás con nuestras palabras que se llaman onadevarim, existe una prohibición similar de hacer sentir mal a los demás únicamente con nuestro rostro. El hecho de mostrar una cara no agradable a otra persona traspasa la prohibición de hacer sentir mal a los demás. Y esto es incluso sin querer, ya que no depende de la intención, sino del resultado. Así lo trae el Sefer Yereim, y aquí lo menciona el Rebbe Biderman. En ver Hanukkah, Hanukkah página 363, 365, 364, perdón. Antes de morir, Rafa Haim Friedlander se vio afectado por una enfermedad que provocaba que su rostro no se viera muy agradable. Un día, estando muy enfermo, un alumno lo vio que estaba frente al espejo arreglándose su ropa, su sombrero, su barba, etcétera. Le preguntaron cuál era el motivo de estar tan presentable. Rafael Friedlander respondió, sé que mi rostro no es muy agradable y sé que me veo mal. Tengo miedo de traspasar la provisión de hacer sentir mal a los demás con nuestro rostro, así que prefiero arreglarme y no verme tan mal. Notemos que esta es vamos a llamarlo de esta manera, la preocupación de un sadito, de una persona que le importa cumplir este precepto y que le importa qué piensan de demás. O mejor, no qué piensan, le importa cómo se puede sentir los demás. Solo reflexionemos cuán fácil puede llegar a ser transgredir este principio. Así como dijo Rab Israel Salanter, el padre del Musar, el rostro de la persona no es propio, sino que pertenece a todo el mundo, ya que se muestra a todos, a todo nuestro alrededor, y dependiendo del humor puede afectar o alegrar a los demás. Así que el rostro, como es público, que estamos tapaditos en toda parte del cuerpo, menos en el rostro, excepto las mujeres en ciertos sitios que se tapan parte del rostro, ya que si lo hacen tan público puede ser peligroso. Pero bueno, eso es una costumbre que no va con nosotros, o no es la práctica de nosotros, ¿no? Pero generalmente el rostro es público, por lo tanto, que sea agradable. Agradable, no coqueto. Son dos cosas muy diferentes. Ser agradable, muy diferente a ser atrayente. No hay que confundir. Entonces ahora hay que estarle sonriendo a todo el mundo, sobre todo a las mujeres. Y entonces pasar de ser agradable a ser atrayente. Dice Rabbi, las mujeres, no hay problema que sean hermosas. El problema es que sean atrayentes. O sea, que hagan de su hermosura un, una herramienta para atraer miradas de hombres, la cual es un gran pecado. Lo mismo los hombres, ¿no? No hay que ignorar que uno que otro Dios le ha dado su, su cierta chispa. Así que hay que tener cuidado en eso. Una bonita palabra. Es más importante lo que decimos, las palabras con las que nos conducimos, para animar a los demás que las adquisiciones más caras del mundo. Para un bebé, por ejemplo, es mucho más importante lo blanco de los dientes que nota al ver la sonrisa de su mamá, su papá, que un vaso de leche blanca. La sonrisa, las palabras, los abrazos y las motivaciones nos nutren, nos alimentan y nos hacen crecer como seres humanos.
¿A quién no nos gusta un abrazo? ¿A quién no nos gusta una sonrisa? Que llegues a la casa y la esposa esté con un baruabá en la boca, con un lindo, un te quiero, eres especial, etcétera, etcétera. Pero qué feo, yo recuerdo una vez, hace mucho tiempo, una pareja que habían cometido errores de jóvenes y la chica había quedado embarazada del novio. Y me pidieron que si los podía acompañar porque el papá de ella iba a llegar, no vivía con la chica, y pues le iban a decir que la chica estaba embarazada. El muchacho, pues el señor, perdón, era un señor bastante, ya creo que macho de este mundo, era un señor bastante fuerte y aparte de eso tenía su dinero, era un hombre adinerado y aparte de eso usaba arma. Entonces, el futuro yerno pues temía decirle que había dejado embarazada a su hija. De repente el suegro lo arreglaba a plomazo limpio. Y entonces me pidieron que como el señor, al verme a mí, respetaría un poco la situación, entonces que estuviera ahí. Tremendo trabajo. Efectivamente, cuando llegó el señor, llega como en tres, cuatro camionetas con sus escoltas. Y por supuesto, saluda a la hija, todo emotivo, pues el show del momento, todo la escenario llamativo. Yo saludé al señor también. El muchacho estaba ahí, pero ni se presentó, me dijo que era, quién era. El señor solo miró y pensó que era uno que estaba más ahí en el grupo de personas que estábamos ahí. Entonces llega y ella le dice, pues que está embarazada. El señor la mira así, unos 15 segundos de silencio y dice estas palabras muy fuertes. ¿Qué más se podía esperar de ti? Cuando ve que el rostro de él cambia y el tono cambia, pues no se atrevió el muchacho a decir, soy yo. Entonces, bueno, el señor se fue un poco molesto y le dije, bueno, después deja que le pase un poco la calentura y después le dirás y lo enfrentarás. Pero ¿qué más? ¿Qué se podía esperar de ti? Son palabras que una hija tal vez no va a olvidar tan fácil. De hecho, si nosotros recordamos, si alguien todavía tiene sus padres han marchado o alguien ya marchó de su vida, ¿por qué la recordamos a esa persona? A veces no recordamos lo que hizo, sino cómo nos hizo sentir. Yo puedo recordar a mi profesora de la primaria, el primero primaria, primero y segundo. Puedo recordar hasta el nombre, se llama la profesora Esther. Tal vez si ve algún video de esto, la profesora Esther no se acordará de mí, pero fue en la escuela Los Pinos, la profesora Esther, por allá hace ya varios años. ¿Y por qué la recuerdo a ella? Incluso le recuerdo cómo se llama el hijo, que también estudiaba conmigo ahí en primero primaria. Se llama Francisco, y el niño se llama Francisco, ya es un hombre grande, sigue vive todavía. ¿Pero por qué la recuerdo a la profesora Esther? Porque siempre me daba palabras de consuelo. Además, no recuerdo ni qué me calificó, ni qué me enseñó. Si me preguntan qué me enseñó la profesora Esther, la verdad no recuerdo qué me enseñó. Supongo que a leer las palabras, supongo. Pero recuerdo los abrazos, también recuerdo que me agarraba de ti, pero recuerdo los abrazos, recuerdo las palabras motivantes y recuerdo el sándwich que compartió conmigo. Y eso recuerdo. Así que, más allá de lo que nos digan las personas, recordamos los actos que hicieron por nosotros. Eh, Aquí hay personas en nuestro grupo, yo les he dicho, eh, hay una señora que ha pasado la historia de nosotros, la familia de ellos con la de nosotros, pues ha sido larga, lleva más de 15 años. ¿Cuántas cosas habrán pasado? Muchas. Pero yo recuerdo el momento en que la necesité, un momento de una conversación que tuvimos, estaba un poco preocupado. Me dice, te noto preocupado, More. Dije, sí, mi esposa eso fue en el hospital.
y me dijo, ¿qué necesita? Y bueno, tengo que pagar una cuenta larga y estoy pensando dónde saco el dinero. Yo, ¿cuánto es? Y tanto. Me dijo, dame una hora, ya regreso. Sin yo decirte, me vas a ayudar ni nada. Y a la hora llegó con el dinero. Y le dije, muchas gracias, que la gente le diga, dame tiempo para pagártelo, tranquilo, soluciona el problema ahora y eso es lo importante. ¿No? Después hablamos de eso. Y yo recuerdo mucho eso, ese acto de esa señora. Todavía tiene relación con nosotros. Y seguramente han pasado otras cosas, pero ese acto marcó mucho. Y aunque posiblemente hoy en día casi no venga a las clases o esté ocupada en sus asuntos, nunca me voy a olvidar de ese acto, del jefe, de la persona. ¿Cómo voy a olvidar la gente que me visitó en el hospital en el momento más crítico de mi vida? Esa gente que estuvo ahí pendiente, aquí y allá. Eso marca la historia de una persona. Eso marca el evento de una persona. Eh, Estabas ahí, esa persona apareció en tu vida y apareció y marcó la historia de manera positiva. O también aquella profesora, que también la recuerdo, en la universidad, donde me dijo palabras muy fuertes, palabras duras. Y le dije, profe, es difícil será olvidarte. ¿Por qué? Porque marcó la historia de manera muy negativa. Entonces, hay que saber algo y el siguiente. Todos podemos hacer historia. El asunto es de qué manera la vamos a hacer. De manera positiva o de manera negativa. Todos somos el mundo de alguien y alguien es el mundo para mí. Yo soy el mundo de alguien y alguien será el mundo para mí. Yo recuerdo, y lo he contado creo en algunas ocasiones, eh, con mi madre querida, cuando yo estaba más jovencito, me llevaba a la cárcel a hacer obra social. Mi madre siempre fue, siempre ha sido, porque todavía vive gracias a Dios, siempre ha sido una mujer de mucho gesto, con mucha bondad, de ayudar a los demás, literalmente de quitarse el pan de la boca y dárselo a otros. Eh, Mi madre tiene un gesto fuera de lo normal, fuera de lo normal. Y iba a la cárcel y llevaba, hacía paquetes de jabón, cepillo, crema, cosas básicas de aseo para darla a los reclusos. Y hacía eso y me llevaba a mí y a mí me dejaban entrar. Y bueno, hacían sus asuntos para que yo pudiera entrar también. Y maniobrábamos ahí, yo ayudaba a repartir y entramos ¿qué conocemos esto? A los patios más complejos y más complicados. Yo recuerdo que en ese entonces era el uno, el 2 y el 3. El 3 era más o menos, pero el uno y el 2 eran bastante complicados. Había gente de alta peligrosidad ahí. Y mi madre, pues la querían todos y decían, llegó la madre y llegó la gordita y la madre y todas las cosas y le saludan los presos. Gente así, bastante malacarosa y cosas así. Y yo ahí como todo, mirando a todo el mundo, ayudaba a repartir los paqueticos y toda la cosa. Eh, ok, eso pasó. Yo me hice un poquito más mayor. Ya tenía como 15 años, creo. Habían pasado algunos años, tal vez 2, 3 años, 4 años. Y de repente un día, como a las 11 de la noche, iba pasando por un lugar, iba para mi casa, venía a una reunión de jóvenes y de repente eh, un muchacho quiso asaltarme. Cuando el muchacho se acerca más a mí y me ve, me dice, hola, ¿cómo estás? Yo le dije, bien, ¿quién eres tú? Fuera de mí, yo estaba en el patio uno. Por supuesto que no me hablaba así, ¿no? Me hablaba en su lenguaje de un muchacho delincuente. Y me dice, yo estaba en el patio uno. Yo cuando me dice patio uno, este era de alta peligrosidad. Me dice, por aquí es peligroso. Eh, ¿Tu mamá cómo está? La madre. Estoy muy agradecido con lo que hacía tu madre conmigo. Pues eran momentos en que me causaba felicidad y me ayudaba con su paquetico. Yo no recibía visita de nadie y la visita de tu mamá era importante. Y bueno, íbamos hablando en el camino y me acompañó hasta cierto lugar. Me dijo, por aquí, venga, te cuido, porque por aquí es peligroso. En fin, yo ni me acordaba de ese muchacho.
Me hubiese podido robar y jamás hubiese identificado, vea, este fue el muchacho del patio uno, así, así, así. No sabía ni el nombre, nada. Pero como una actitud, aún en estas personas que viven en un mundo completamente diferente de lo que nosotros vivimos, pudo acordarse de esos momentos y surgir de él una actitud de agradecimiento. Pudo haberme robado y aprovechar su momento, pero esa actitud de cómo se sintió en esos momentos, cómo alguien marcó la historia de manera diferente, era una persona posiblemente desechada, despreciada por la sociedad, con justa razón, y de su familia, pero alguien de repente dice, ve, tú eres importante, ven, te doy algo, mereces tener esto, y le hizo sentir tan bien que le dio la fuerza para superar su animalidad, su instinto salvaje, su instinto depredador. Pues yo era una presa fácil en ese momento. Pude haberme robado, aparte era un jovencito bastante flaquito, con una así me empujaba y me mandaba al piso. Me puede haber robado el reloj que llevaba, las cosas que llevaba, el bolso que llevaba. Pero esa actitud de cómo se hizo sentir bien, cómo le hicieron sentir bien, y le dio fuerza para superar su momento de animalidad, dijo, no, no lo voy a robar. Me va a surgir de mí una actitud de agradecimiento en el hijo por lo que hizo la madre. Qué cosa tan grandiosa. No sabemos cómo podemos impactar la vida de las personas. Recuerdo un joven una vez estaba eh, regando los árboles aquí en el medio jardín que tenemos y pasó y yo estaba ahí cuando paran el carro más adelante y se baja y me da un abrazo y me dice, ¿te acuerdas de mí? Le dije más o menos. Eh, nunca voy a olvidar las palabras que me dice. Recuerdo un chico también, fue a la cárcel. Bueno, no, no fue a la cárcel. Estuvo preso unos días y cuando salió, que le dieron casa por cárcel, porque estaba estudiando todavía, un estudiante, me dice, muchacho, recordé tus palabras. Y, y esas palabras que me diste de motivación. Otro chico en particular, recuerdo que desde la cárcel me mandó a decir, dile al profesor David que nunca lo olvido. Y recuerdo sus palabras. Un muchacho hace poco también, con problemas, le dieron casa por cárcel, que me manda una razón y me dice, dile al profesor que no voy a olvidar lo que me dijo. Y lo recuerdo siempre con esas palabras que me advirtió de todas esas circunstancias que estoy viviendo. Pero sus palabras siempre me motivan a seguir adelante. Uno no se imagina cuánto bien puede hacer, pero uno también debe ser consecuente de cuánto daño se puede hacer con palabras. Hay que tener cuidado en eso. Y a veces no nos cuidamos por acelerados, porque voy de afán, porque tengo cosas importantes, porque me están esperando en el trabajo. Entonces el hijo le saluda con qué amabilidad, le hizo un billetito y papá, ay, estoy ocupado, no me moleste, porque necesito llegar a la empresa y poner cara de confianza, ¿no? Y poner, como dice el dicho, vinagreta en la casa y buchemir en la calle y vinagreta en la casa. Es algo que no es correcto. La esposa es la primera persona que merece una sonrisa. Si le vamos a hacer cara amable primero a la esposa, no significa que los demás no, también. Pero a veces las circunstancias obligan a que en la empresa ponga cara de monje, porque al jefe no me arriesgo a ponerle cara agria, porque tengo que sonreír porque me pagan. Y en la casa entonces nos desquitamos. No, la casa es la primera personas que merecen lo mejor de mí. La versión mejorada de mí la de disfrutar primero mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos. Por supuesto, eso me da la fuerza para afuera también hacerlo. Para afuera también, esa persona que nos pide un pan. Tal vez no le podemos dar en ese momento, tal vez si nos piden dinero podemos cuestionarlo. Pero puedo decirle, lo lamento, no puedo ayudar en este momento. Lo lamento, no puedo ayudarte en este momento.
lamento tu situación. Por lo menos una sonrisa. Decirle lamento y decirle con una sonrisa, tal vez, en este momento no puedo. Qué pena contigo. Y no decirle, ay, sabe que no me moleste, quítate de acá, etcétera, etcétera, etcétera. Esa persona que nos sirve en la casa, que trabaja, los que tienen empleada de servicio, tienen un ayudante, los que tienen trabajadores, es una gran oportunidad para hacer cosas. Es una gran oportunidad para hacer sentir bien a las personas. Es una gran oportunidad para que alguien se sienta satisfecho. Ese empleado que depende del sueldo, ese empleado que tal vez viene con sufrimientos, tal vez los hijos, y de repente que el patrón le diga, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás hoy? De repente, mira, me siento mal. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Mi hijo está en la clínica y estoy preocupado por eso. Tómate el día, ve, ocúpate de tu hijo y mañana estás con todo aquí en el trabajo. Wow, a mi patrón le interesan mis problemas, le interesa mi vida, no solo lo que yo hago, sino lo que represento, lo que soy. Esa persona mañana va a estar como un volador en la empresa. Esa persona no va a tolerar que hable mal del jefe. Esa persona va a querer que el jefe prospere. Esa persona va a querer que el jefe le vaya bien, porque es mi jefe, mi jefe. Me siento orgulloso de él, que me hace sentir bien. Pero si el jefe le hace sentir mal y lo trata como un sirviente, como un esclavo, que no me importa lo que pase contigo, me importa lo que hagas, esa persona lo va a maldecir todos los días. No le interesa si le va bien o le va mal. Quiere llegar el día, pasar el día y ojalá salir de ahí. Debemos saber entender esto. Hacer sentir bien a los demás es algo muy maravilloso. Pues nosotros también nos gusta, ¿no? Que nos hagan sentir bien. Hashem nos perdonen por todas las metidas de pata que hemos tenido en algún momento en este tema, que de una u otra manera el que tiene boca se equivoca. Y empezando por mí, muchas veces nos hemos equivocado, ¿no? Sin querer queriendo, sin medir las palabras. Varias veces he tenido que pedir perdón a personas, ya discúlpame, no sabía que te afectaba esto, o perdóname por esa palabra que dije, no la hice con mala intención, pero que me di cuenta que en ese momento se afectó. Una vez alguien me dijo, me heriste con esas palabras, yo, Santo, ¿tú pero qué dijo? Y había dicho algo que era sencillo para mí realmente, pero no sabía que esa persona tenía un trauma con esas palabras. Y fue y le pedí perdón y le dije, perdóname por favor por haberte dicho eso, la verdad no sabía eso. Y fue muy imprudente de mi parte no haber preguntado primero, haber medido que tal vez tenías un problema con esas palabras o con esta persona. Y le pido que me perdones, por favor, hasta que remediamos el asunto, me perdonó y corregimos la situación. Con la esposa es muy común cometer este error. Eh, con los hijos es muy común a veces cometer este error. Así que debemos meditar mucho ante este punto. Pues Hashem, con el ayuda, con el favor de Hakadosh Baruj Hu, vamos a quedar aquí. En la próxima seguimos hablando sobre este tema. Bueno, aunque no es mucho lo que falta, pero vamos a terminarlo y, y entender que en la vida también hay consecuencias y que todo se paga en la vida. Así que por eso, como hablamos ayer en la clase, en la reflexión de la Toira Hakadosh, escúchenlo, la vida es de corrección también. Y a veces no todos estos asuntos se pagan si no se corrigen. Es mejor corregirlos y no que nos cobren factura, de manera que sea muy fuerte. Bueno, un abrazo para todos, que Hashem nos cuide, que tenga linda semana, lindos días, todo lo mejor y gracias por estar en la clase. Hasta aquí, seguiremos en la próxima con la ayuda de Hakadosh Baruj Hu. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide, comparte la clase, dale like y chao, chao.